Para entender la historia de Estados Unidos, hay que retroceder miles de años antes. Este vasto territorio estuvo habitado por numerosos pueblos indígenas, tribus como los iroqueses o los apache, los cuales desarrollaron culturas complejas con sistemas políticos, creencias religiosas y formas de vida adaptadas a su entorno. Todo cambió a partir del siglo XVI, cuando los europeos comenzaron a explorar el continente americano. Españoles, franceses y neerlandeses establecieron las primeras rutas y asentamientos, pero fueron los británicos quienes lograron una presencia más sólida en la costa este de América del Norte. En el siglo XVII, Inglaterra fundó una serie de colonias que, con el tiempo, serían conocidas como las 13 colonias. Estas colonias se extendían desde el norte, en lo que hoy es Nueva Inglaterra, hasta el sur, en zonas de clima más cálido donde predominaba la agricultura. Cada colonia tenía características propias. Algunas se basaban en el comercio, otras en la agricultura y muchas dependían del trabajo esclavo. La vida en las colonias no era fácil. Los colonos enfrentaban enfermedades, inviernos duros y constantes conflictos con los pueblos indígenas, que veían como sus tierras eran ocupadas. Además, las potencias europeas competían entre sí por el control del territorio, lo que provocó guerras y tensiones constantes. A pesar de depender políticamente de Gran Bretaña, las colonias comenzaron a desarrollar una identidad propia. La distancia con Europa, la necesidad de autogobernarse y el crecimiento económico hicieron que muchos colonos empezaran a cuestionar la autoridad británica. Aunque todavía se consideraban súbditos del rey, cada vez se sentían más independientes en la práctica. A mediados del siglo XVIII, la relación entre las colonias y Gran Bretaña empezó a deteriorarse rápidamente. Tras varias guerras en Europa y América, el gobierno británico decidió imponer nuevos impuestos a las colonias para recuperar el dinero. Medidas como los impuestos al té, al papel y a otros productos básicos provocaron un profundo descontento. Las protestas se multiplicaron, y uno de los episodios más simbólicos fue el Boston Tea Party, cuando un grupo de colonos arrojó cargamentos de té al mar, como forma de protesta contra la corona. Las tensiones continuaron aumentando, hasta que, en 1775, estallaron los primeros enfrentamientos armados entre las colonias y el ejército británico. Un año después, en 1776, los líderes de las colonias dieron un paso decisivo. Proclamaron oficialmente su separación de Gran Bretaña mediante la Declaración de Independencia. En este documento se defendían ideas revolucionarias para la época, como la igualdad entre los hombres y el derecho a la libertad. La guerra fue larga y difícil. Las colonias, con menos recursos y un ejército poco profesional, lograron resistir gracias a la organización interna y al apoyo de potencias europeas como Francia. Finalmente, en 1783, Gran Bretaña reconoció la independencia y nació oficialmente una nueva nación, Estados Unidos. Uno de los pasos más importantes fue la redacción de la Constitución, aprobada en 1787. Este documento estableció un sistema político basado en la división de poderes y en un gobierno federal fuerte, pero con estados que conservaban cierta autonomía. Durante el siglo XIX, el país comenzó una rápida expansión hacia el oeste, impulsados por la idea del destino manifiesto, la creencia de que la nación estaba destinada a expandirse de costa a costa. Millones de personas se desplazaron en busca de tierras, oportunidades y riqueza. Esta expansión trajo crecimiento económico y fortaleció el país, pero también tuvo un alto costo. Los pueblos indígenas fueron desplazados de sus tierras, forzados a marchas y confinados en reservas. Al mismo tiempo, la incorporación de nuevos territorios generó un conflicto cada vez más profundo, si la esclavitud debía permitirse o no en los nuevos estados. A medida que el país crecía, también crecían sus divisiones internas. Las diferencias entre el norte industrializado y el sur agrícola se hicieron cada vez más evidentes. Estas tensiones no solo eran económicas, sino también sociales y morales, y terminarían llevando al país a uno de los momentos más oscuros de su historia. En 1861, tras la elección de Abraham Lincoln como presidente, varios estados del sur decidieron separarse de la Unión y formaron un nuevo país conocido como los Estados Confederados. Poco después, comenzaron los enfrentamientos armados, dando inicio a la Guerra Civil, el conflicto más sangriento en la historia del país. La guerra duró 4 años y causó enormes pérdidas humanas y materiales. Familias quedaron divididas, ciudades fueron destruidas y la economía quedó gravemente afectada. A pesar de las dificultades iniciales, el norte logró imponerse gracias a su mayor capacidad industrial y de recursos. En 1865, la guerra llegó a su fin con la derrota del sur. Ese mismo año se abolió oficialmente la esclavitud, marcando un cambio histórico fundamental. Sin embargo, el final del conflicto no significó el fin de los problemas. La etapa de reconstrucción fue compleja y la igualdad real para la población afroamericana tardaría décadas en comenzar a hacerse realidad. La guerra civil redefinió la nación.
A partir de ese momento, el país dejó de ser una unión frágil de estados y se consolidó como una nación indivisible. A finales del siglo XIX, el país comenzó a industrializarse a un ritmo acelerado. Las fábricas se multiplicaron, las ciudades crecían rápidamente y el ferrocarril conectó regiones que antes estaban aisladas. Millones de inmigrantes llegaron desde Europa y otras partes del mundo en busca de trabajo y una vida mejor. Estas personas se convirtieron en la base de la nueva fuerza laboral industrial, trabajando en condiciones duras y con salarios bajos. Al mismo tiempo, surgieron grandes empresarios y compañías que acumularon enormes fortunas, marcando el inicio del capitalismo moderno en el país. Durante este periodo, Estados Unidos pasó de ser una nación principalmente agrícola a una potencia industrial. Se desarrollaron nuevas tecnologías, como la producción en masa, que revolucionaría la forma de trabajar y de vivir. Las ciudades se llenaron de rascacielos, electricidad y transporte moderno. Sin embargo, este crecimiento también trajo problemas. Las desigualdades sociales se hicieron más evidentes, surgieron conflictos laborales y se organizaron los primeros sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. Aún así, el país siguió expandiendo su influencia económica y política, tanto dentro como fuera de sus fronteras. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos ya se había consolidado como una potencia industrial, pero aún mantenía cierta distancia en los conflictos europeos. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial cambiaría esta postura. En 1917, el país decidió intervenir, inclinando la balanza a favor de los aliados y demostrando su creciente poder militar y económico. Tras el conflicto, Estados Unidos vivió un periodo de prosperidad, aunque también de inestabilidad. La Gran Depresión de 1929 golpeó duramente al país y al mundo entero, provocando desempleo masivo y una profunda crisis económica. Aún así, esta etapa llevó a importantes reformas internas que fortalecieron el papel del Estado en la economía. Poco después, estalló la Segunda Guerra Mundial, un conflicto aún más devastador. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, Estados Unidos entró plenamente en la guerra. Su capacidad industrial fue clave para el esfuerzo bélico, produciendo armas, vehículos y recursos a gran escala. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques ideológicos. Por un lado, Estados Unidos lideró el bloque capitalista y democrático. Por el otro, la Unión Soviética encabezó el bloque comunista. Este enfrentamiento, conocido como la Guerra Fría, no fue una guerra directa, sino una lucha política, económica y tecnológica que duró varias décadas. Durante este periodo, Estados Unidos invirtió enormes recursos en defensa y desarrollo científico. La carrera espacial se convirtió en uno de los símbolos de esta rivalidad, culminando con la llegada del hombre a la Luna en 1969. Al mismo tiempo, el país participó en los conflictos indirectos en distintas partes del mundo, como en Asia y América Latina. En el plano interno, la Guerra Fría coincidió con importantes cambios sociales. El movimiento por los derechos civiles luchó contra la segregación racial y logró avances históricos. Estas transformaciones redefinieron la sociedad estadounidense y pusieron en evidencia las contradicciones entre los ideales democráticos y la realidad social. Con la caída de la Unión Soviética a finales del siglo XX, Estados Unidos quedó como la principal potencia mundial. La era moderna se caracterizó por la globalización, el avance tecnológico y un rol cada vez más activo del país en asuntos internacionales. Al comenzar el siglo XXI, Estados Unidos se enfrentó a un mundo muy distinto al de décadas anteriores. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 marcaron un antes y un después, influyendo profundamente en su política exterior, su seguridad interna y su relación con el resto del mundo. Desde entonces, el país ha tenido un papel central en conflictos internacionales, debates sobre seguridad global y en la lucha contra el terrorismo. Al mismo tiempo, ha seguido siendo una potencia económica y tecnológica, liderando sectores como la innovación digital, la industria cultural y la ciencia. Sin embargo, el siglo XXI también ha traído desafíos internos, divisiones políticas, debates sociales, crisis económicas y cuestionamientos sobre su rol como líder mundial. Estos retos muestran que la historia de Estados Unidos sigue en constante construcción. Mirar su pasado permite entender cómo el país llegó a ser lo que es hoy, una nación marcada por la expansión, el conflicto, la transformación y la influencia global. Estados Unidos no es solo un país, sino un actor clave en la historia moderna. Su evolución histórica explica tanto su poder como sus contradicciones, y su futuro seguirá influyendo en el rumbo del mundo.